En Northbrook, Illinois, un conductor fue detenido por no tener matrícula trasera y minutos después fue esposado. Right here. Thank you. On mine. All right? Thank I have you. to read it. What's the problem? Problem I is have you to- stop me, and rarely I never get stopped. 'Cause You have no plates on the car. Makes pretty sense to me. I got hit by a damn school bus. How the fuck I'm gonna put plates on the car? Oh wow. Do it make sense? So Do it you're the make only sense car or on the not? you're only the car on the roadway that doesn't need license plates? Gritando de dolor y afirmando ser víctima de racismo. ¿Qué ocurrió realmente con ese enfoque? ¿Un acto de resistencia u otro? Caso de abuso disfrazado de procedimiento estándar. Quédate hasta el final para entender qué provocó esta explosión a plena luz del día. Y si te gusta el contenido que revela el lado oculto de los enfoques policiales, suscríbete ahora. Dale me gusta y comenta qué habrías hecho en su lugar. Porque hoy en día, nada es tan simple como parece. ¿Alguna vez te has imaginado que te esposaran solo porque tu coche no tenía matrícula trasera? Pues eso fue exactamente lo que ocurrió en Northbrook, Illinois, en mayo de 2025. Lo que parecía una simple parada de tráfico rutinaria se convirtió en una intensa confrontación, con gritos, acusaciones y una tensión que parecía a punto de estallar en cualquier momento. Todo empezó con una simple observación policial, pero nadie podría haber predicho el desenlace. You saw that. Now, let me be on my way, because I have to be to work tomorrow. All right. So when you get pulled over, Oh my God. You don't tell me about being pulled over. when you get pulled over, you have to show valid insurance and valid driver's license. Please, you don't do what you don't do. Get away from me. 4710-4, thank you. When you get pulled over in the state of Illinois, you have to show a driver's license and insurance. No. So if you don't, I know, but in all honesty, I only have to show it when you have a reasonable reason to stop. yeah, you didn't have plates on your I car. literally got hit by a fucking school bus, and I still somehow drive this fucking vehicle every fucking day to work. Do you have insurance? Do you think I am going to not ride with the fucking plate in the back of the car like I'm supposed to? Because I can't put it on the back of the car. Do you have insurance or a driver's license or an ID? Oh my fucking God. El conductor alegó una explicación plausible. Su vehículo había sido atropellado por un autobús escolar y por lo tanto, la matrícula no se podía colocar correctamente. Aún así, creía que lo estaban tratando como a un delincuente precisamente por eso. El tono de la conversación cambió rápidamente, de un enfoque informal a una lucha por el orgullo, la autoridad y la resistencia, frente a cámaras que grababan cada segundo. Pero el verdadero caos estaba por llegar. En cuestión de minutos, la situación se descontroló por completo, revelando lo que sucede cuando la desconfianza se impone al sentido común. Y lo que empezó como una simple pregunta, ¿dónde está tu matrícula?, pronto se convertiría en algo mucho más grave, mucho más tenso, e imposible de ignorar. Antes de los gritos, de las esposas y la confusión, solo había un conductor intentando justificar un imprevisto. Contaba cómo, días antes, había sido atropellado por un autobús escolar. Un accidente que dañó la parte trasera de su coche y le impidió colocar la matrícula. A primera vista, parecía una historia sencilla, pero para ese conductor, cada palabra tenía el peso de alguien que ya esperaba que no lo tomaran en serio. En su versión, el acercamiento nunca fue necesario. Dijo que simplemente iba a trabajar. Cansado, llegaba tarde e impaciente por lo que creía era otro intento injusto de incriminarlo. No, you don't. No, you don't. You saw everything you needed to see. Now I shall be on my way because I have. If you drive away, you're going to get arrested. For what? For what? For not providing For what? proper information. For what? I have provided the right information. You have. Bruh, get out. What you looking for? What the fuck you looking for? Now go, Gundy. No. Get out. Close my door. Bruh, close my door. What you doing? Why are you trying to touch my door? We're in traffic. Get off car. No, get off car. Su tono reflejaba agotamiento y desconfianza, algo que muchos interpretan como un reflejo de quienes han pasado por situaciones similares. Fue el inicio de una conversación tensa, en la que cualquier gesto podía malinterpretarse. Pero si hasta entonces había habido espacio para el diálogo, la delgada línea entre la explicación y la provocación estaba a punto de desdibujarse, y bastaría una pregunta mal planteada o una respuesta contundente para convertir una simple conversación callejera en una confrontación llena de desconfianza, autoridad y rabia contenida. Fue en ese momento que todo empezó a desmoronarse. La paciencia de ambas partes ya se estaba agotando. El agente pidió repetidamente mostrar la licencia de conducir y el seguro, pero la respuesta fue seca y defensiva. Los tengo, pero no los voy a mostrar. El ambiente se tensó y, en cuestión de segundos, la calma dio paso a la tensión. Casi se podía sentir cómo subía la temperatura con solo oír las voces, cada vez más firmes y agudas. Mientras tanto, el conductor argumentó que no había una razón razonable para la detención. Take a You breath. tell him let me go. Take a breath.
All right, take a I'm breath. not taking no breath, cousin. Bro, don't throw my damn jacket. Bitch. Take a breath. Okay? Take a breath. Close my damn door. Take a breath. Close it. Hey, Now. hey, take a breath. I'm gonna count to 10, and when I get to 10, I dead ass. You're not going to do I anything prom- because you're handcuffed, One. okay? So, 2, take a breath, 3, okay? 4, 5, 6, All right, you go in the back of the squad. 7. All right. Bro, I've done nothing. What the fuck did I do? I just told you. You're getting I'm messed up over in- nothing, all right? And y'all are doing all this for nothing. Because I wouldn't- have valid plates, I have valid insurance, I showed you everything. All right. So, You're why gonna the let me fuck talk? can I not go to work? Are you going to let me talk? Sure. All right, you have to identify yourself on a I traffic identified stop. myself. You had no plates on the vehicle. Okay, All right, I had we have some to plates do an on the vehicle. You just investigation. saw that. We can't just let you drive away and you don't Can slam you the door put on an my shit officer, back? okay? Afirmó conocer sus derechos y exigió respeto. El agente, confiado en su autoridad, insistió en que sin los documentos no había conversación. Este rápido intercambio de comentarios mordaces y silencios tensos demostró cómo la confianza entre el ciudadano y el policía puede desmoronarse en cuestión de segundos, con solo una chispa o un ego fuera de control. A partir de ese momento, el tono cambia por completo. La tensión deja de ser meramente verbal y se transforma en algo físico, palpable, a punto de estallar. Un movimiento en falso, una palabra equivocada, y lo que inicialmente era una simple solicitud de documentación está a punto de convertirse en una escena de resistencia, gritos y caos. El ambiente se volvió denso y la tensión se palpaba incluso a través de las cámaras. Un simple «abra la puerta» resonó como una orden imposible. El conductor se negó, el agente insistió. Con cada segundo que pasaba, la autoridad encontraba resistencia, y esta se convertía en revuelta. Fue en ese momento que el tono de la conversación cambió por completo. Ya no era un diálogo, sino una disputa. El hombre suplicó con dolor, recordó el accidente que le lesionó la espalda y pidió que no lo tocaran. Del otro lado, los agentes simplemente pidieron cooperación. Pero dentro del coche, la palabra cooperación ya se había perdido entre el miedo y la ira. Las voces se alzaron, los cuerpos se apiñaron. Telling you when you decided you was gonna break my door. Why? What would you do with your weapon then? I would have hurt you because you broke my door. You know you're. Because you broke my door. You know you're threatening the police. No, I officer, right? didn't. No, I didn't. You just said if you had a weapon, you. I hurt. said if. You said if you had a weapon, you would hurt me with it. If. Okay. But I don't. Can you shut that door? Right. Can you close my door? My valuable door? Okay, that's fine. Can you close? Can somebody close? We close Barry. the driver's door. Barry, can you close my door so my car don't die in the middle of the fucking road? I really do appreciate it. Y lo que había sido un simple ruido se convirtió en una confrontación física, rápida, confusa e incontenible. A partir de entonces, cada segundo parecía interminable. El conductor estaba inmovilizado, gritando que lo estaban lastimando, y la escena adquirió un tono de desesperación. Y si lo que habíamos visto hasta entonces parecía el colmo de la tensión, solo estábamos a mitad de la historia. Lo que vino después dejaría claro que ese momento no era el final, sino solo el principio del verdadero colapso. Fue en ese momento que todo se derrumbó. Forzaron la puerta del coche, el conductor intentó arrancar, y los agentes avanzaron. Entre gritos y confusión, el sonido de las esposas se mezcló con la desesperación. Afirmó que sentía dolor, insistió en que no había hecho nada, y les rogó que dejaran de tocarlo. Fue el punto de quiebre, el momento en que el miedo se convierte en desesperación, y ya nadie parece escucharse. Los agentes, por su parte, afirmaron que simplemente seguían el protocolo, asegurándose de que el conductor no se resistiera. Pero la escena que se desarrolló fue mucho más caótica. You know this could have been avoided if you just. You know what really could have been avoided? It could have been avoided Hey, if y'all I got really into would an have just did accident. y'all job. I got into an accident the other Hold on. Could have been. Hold on. Hold the fuck on. It would have been avoided if, and only if, when I stated that I don't have the plate on the back of the car because I got hit by a fucking school bus. And then you had that fat fuck right there touch my back. I'm screaming because I'm in hella pain right now. I literally have a dislocated disc, and that fat motherfucker right there just touched all over it. And y'all restraining me in these fucking handcuffs. Because you were fighting And- with a police officer. It's No, not really a smart I idea. literally tried to close my door. Gritó que había resultado herido en el accidente anterior, que le dolía la espalda y que lo estaban tratando como a un criminal. Las cámaras capturaron cada segundo de su desesperación y frustración, una espiral de emociones crudas
imposible de ignorar. En el suelo, esposado, seguía preguntando, ¿por qué? ¿Qué hice? Pero a estas alturas, nadie intentaba responder. La confrontación había llegado a un punto sin retorno, y cuando finalmente se hizo el silencio, solo quedó la sensación de que todo podría haber terminado de otra manera. Pero esta historia, lejos de terminar ahí, estaba a punto de adquirir un nuevo tono, más frío, más doloroso, y mucho más revelador. Esposado y jadeante, el conductor seguía sin poder creer lo que estaba sucediendo. Gritaba que no había cometido ningún delito, y que todo era un abuso. Entre frases interrumpidas por el dolor y la indignación, las palabras racismo y discriminación comenzaron a surgir, y lo que antes había sido solo un altercado de tráfico, empezó a sonar como el reflejo de algo mucho más profundo. Con cada segundo que pasaba, su ira crecía, y los agentes luchaban por mantener el control de la situación. Sus acusaciones no se limitaban a lo sucedido, sino a lo que él representaba. Se preguntaba por qué siempre era el sospechoso, incluso cuando podía demostrar que tenía documentos válidos, seguro y un trabajo estable. Time I get racially profiled. And best believe, I'm suing for what he did to my bag. Cause don't touch my damn bag without asking me. Don't ever touch me. And you ripped my fucking jacket. Am I free to go or what? Cause I gotta go to work. You're not free to go. You're being detained. Crazy. Y'all stop somebody who's not even an actual criminal. But there's hella criminals on the streets daily. Oh, gosh, police. I literally tried to show them there was nothing there because the bitch was both flashing a flashlight in my car. So I showed him what was in my car. Nothing, because I just came from work. Stupid ass. Dijo que estaba cansado de que lo juzgaran por el color de su piel, incluso antes de abrir la boca. Las cámaras lo captaron todo, la ira, las lágrimas ocultas entre insultos y esa tensión que no nace de un solo desacuerdo, sino de años de desconfianza acumulada. Pero mientras se desahogaba, la versión oficial ya se estaba escribiendo. Las firmes voces de los policías reemplazaron el caos. Agresión, sin obstrucción a la justicia, sin posesión ilegal. La escena se transformó, ante las cámaras, en dos mundos paralelos. El dolor de quienes afirmaban haber sido agraviados y la frialdad de quienes lo consideraban un suceso rutinario. Y aquí es donde la verdad comienza a desdoblarse por completo. Cuando el caos finalmente se calmó, solo se escuchaban notas y códigos de radio. En el papel, el caso se describió de forma sencilla y técnica. Conductor acusado de agresión contra un agente, obstrucción a un agente del orden público, sin matrícula trasera, lunas tintadas ilegalmente y transporte indebido de sustancias. No se mencionó el dolor, la confusión ni los matices emocionales que impregnaban la grabación. Solo hechos escuetos, impersonales, casi clínicos. Mientras lo subían al coche para irse, el conductor repetía una y otra vez que tenía seguro, documentos y trabajo, y que nada de eso tenía sentido. Para él, el arresto era la prueba viviente de cómo un malentendido podía derivar en una acusación grave en cuestión de minutos. Sin embargo, los agentes tenían una versión diferente. Decían que el hombre se había vuelto agresivo, que intentó cerrarle la puerta a un policía, y que el arresto era inevitable. I did nothing. I did not. You're being charged with battery, okay? How? Because y'all stopped me. Because y'all stopped me for nothing. Because y'all stopped me for nothing. You have no point on the back of your car. Because I literally just explained that to you. Did I not explain that to you? I just told you multiple times. Okay, let me go. Let me the fuck go. Let the fuck go. Can I at least have somebody pick up my car? I have to see. Can I have somebody pick up my Well, car? you've been so cooperative. Can I have somebody pick up my car? I have to seatbelt you in. I know. Can I have somebody pick up my car? My phone is on my car. What My else phone do is you on my do in your car. car? My phone is on my car. Whatever you My phone is on my car. And I what else do we want him in for my car or somebody your to pick car? up my car. I'm the victim. So apparently, Battered me. y'all charged me for nothing. What else do you need? Dos versiones, dos verdades. Por un lado, el relato humano y caótico de alguien que se declara víctima. Por el otro, el frío historial de alguien que solo ve el Estado de Derecho. En medio de todo esto persiste una pregunta. ¿Puede la justicia realmente ver lo que muestran las cámaras? Y es entonces cuando la historia deja de ser solo un caso policial y se convierte en un reflejo de la sociedad. Al final, nadie salió ileso. El conductor perdió más que tiempo y dignidad. Perdió la sensación de seguridad en un sistema que se suponía debía protegerlo. Y la policía, aunque siguió el protocolo, también perdió algo invisible: la confianza pública. Porque cada vez que se repite un caso como este, surge la pregunta de dónde termina la ley y dónde empieza el abuso de poder. Esta historia no trata solo de un enfoque fallido. Expone cómo la combinación del miedo y la autoridad crea un silencio peligroso, en el que nadie quiere escuchar, solo reaccionar.
Es en este silencio donde residen las tragedias cotidianas, aquellas que no llegan a los titulares, sino que se repiten una y otra vez en las calles, carreteras y cámaras corporales de todo el país. Y quizás esa sea precisamente la pregunta que persiste. En un mundo donde todos están dispuestos a defenderse, ¿quién sigue dispuesto a escuchar? Si esta historia te hizo reflexionar, dale me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo qué habrías hecho en su lugar. Porque historias como esta no solo hablan de lo que pasó, sino de lo que aún podría pasarnos a cualquiera de nosotros.